Bienvenidos amigos. Hoy en esta oportunidad vamos a estudiar la regla del redondeo, que es muy importante cuando nosotros queremos determinar o si, trabajar con una cifra exacta hasta cierta cantidad, ¿no? Y de pronto igualar una cantidad para poder trabajar de la mejor manera. Y eso va a depender del criterio de cada uno, de dónde o cómo queramos redondear los números. Y la regla de rondeo pues es muy importante en cuanto al procedimiento de los números naturales, números enteros o decimales. En este caso nosotros vamos a redondear los números decimales dependiendo de lo que se pida, ¿no? Primero vamos a leer el concepto de qué es regla de redondeo y qué es redondear. Redondear un número decimal es eliminar una o más cifras de la parte decimal para obtener una aproximación del número, o sea, lo más cercano a, ¿no? Una aproximación del número. Es más fácil calcular con números redondeados, pero menos exacto, o sea, que no esté exactamente, o sea, que algo cercano, un aproximado. Y de esa forma, pues, cualquier cantidad de número que se tenga se pueda verificar con mayor facilidad o hacer algún procedimiento, ya sea suma, resta, multiplicación, lo que fuera. O simplemente un redondeo a un número X, a un número cualquiera, ¿no? Bien, entonces, un número decimal se puede redondear a las unidades, décimas, centésima, milésima o más, según la cantidad de cifra que posea en la parte decimal. Para esto se observa la cifra del orden a la derecha del que se desea redondear y se aplican estos criterios. ¿Cuáles son esos criterios muy importantes? La número 1 dice, si es menor que 5, el número que se ubica en el orden al que se desea redondear se mantiene igual. O sea, si yo quiero redondear a una unidad o una décima, pero el número que está a la derecha es 5 o menor que 5, perdón, es menor que 5, se mantiene exactamente igual, o sea, no se le suma ni una cantidad. Pero en el segundo criterio dice, si es mayor o igual a 5, si es mayor o igual a 5, se suma 1 a ese número. Se suma 1 a ese número. Entonces hay dos criterios aquí. De pronto más adelante se puede haber otro criterio de redondeo, pero por momento vamos a estudiar estos dos criterios. Uno, cuando es menor que 5. Dos, cuando es mayor o igual a 5. Cuando es menor que 5, se mantiene igual. Cuando es igual o mayor que 5, se le suma una unidad al número que se va a redondear. Bien, entonces, ¿cómo se hace? Vamos a ver observa cómo se hace. Redondea, dice 8 enteros, 562 a diferentes órdenes. Recordemos que ya las comas se usa en los números decimales, en los números naturales no se utiliza espacio. La coma ya no se utiliza en los números naturales, se utiliza en los números decimales. En los números naturales se utiliza espacio para separar. Aquí no se lee 8562, se lee 8 enteros o 8,562, porque esto es una coma decimal. Bien, entonces vamos a redondear ¿a dónde? A las unidades. O sea que, ¿quién es la unidad aquí? Es el 8. Entonces, 0 la cifra del orden a la derecha, la décima. O sea, la décima es el 5. ¿Por qué voy a redondear el 8? Y a la unidad, porque el 8 es la unidad. Entonces, el número que le sigue es 5. Y como es 5, yo le puedo sumar 1. Recordemos que Recordemos que cuando el segundo criterio, cuando un número es mayor o igual a 5, se le suma 1 a la unidad. Entonces a este 8 le puedo sumar 1. 8 más 1 igual a 9. Como es 5, se suma 1 a la unidad. Porque es a la unidad, ¿no? Y el que le sigue a la unidad es el número 5. Como es 5, repetimos, se agrega o se suma 1 a la unidad, quedaría entonces 9. 8,562 es igual a 9. Entonces vamos a redondear la misma cantidad, pero a las centésimas. O sea, sería unidad, décima, centésima. Se observa la cifra del orden a la derecha, la milésima. Entonces,
voy a redondear a la centésima, aquí sería décima y centésima. Centésima 6, es 6. Y el que le sigue el número 2, como este 2 es menor que 5, cumple el criterio número 1 cuando es menor que 5, el número que se ubica en el orden al que se desea redondear se mantiene igual. O sea, yo quiero redondear el 6, pero el número que le sigue es menor que 5, en este caso es 2, así que se mantiene igualito, se copia 8,56. No se le suma absolutamente nada. Como es 2, se mantiene igual a la cifra de la centésima, no se le suma porque el número que le sigue a la derecha es 2 y cumple con el criterio cuando es menor que 5. Entonces quedaría como respuesta 8,56. Aquí en la siguiente práctica dice, redondea los siguientes números a las unidades. ¿Y cuáles son las unidades aquí? El 8. Pero el número que le sigue es 2. 2 es menor que 5. Como es menor que 5, no se le suma absolutamente nada. Quedaría igual a 8. Aquí la primera parte es redondear las unidades. Entonces, ¿cuál sería la unidad aquí? 0. Y el número que le sigue es 9. Y como es mayor que 5, puedo agregarle 1 a la unidad que sería 51. Y acá en la C, tengo que redondear la unidad que sería 0. Como el número que le sigue es 8 y es mayor que 5, puedo agregarle 1 también, entonces quedaría 1. En la número 2 dice, redondea los siguientes números a las décimas. A las décimas significa que después de la coma está la décima, ¿no? Centésima y milésima. Entonces, a la décima, o sea, después de la décima sigue el 7. Entonces, 7 es mayor que 5, entonces yo puedo agregarle 5, 1, sería 2,6. Porque la décima es un número más la coma decimal y el que le sigue. Aquí tengo 14,19, vamos a redondear a la décima, o sea, el 1, como después del 1 sigue el 9 que es mayor que 5, entonces le agrega 1 al 1, que sería 14,2. Y acá el número que le sigue a la décima es 1. Como es menor que 5, no se le agrega absolutamente nada. Quedaría 0. Seguimos entonces con la número 3, dice, redondean los siguientes números a la centésima, o sea, décima centésima, o sea que después de la coma decimal debe haber dos números. Vamos a ubicar toda la centésima, o sea que quede con dos números. Aquí, por ejemplo, era con un número a la décima. Entonces, tengo que redondear a 0,1. Después de 0,1 sigue 2 y el 2 es menor que 5. No puedo redondear o sumar una unidad más porque el 2 es menor que 5. Quedaría exactamente igual, 4,01. Aquí tengo 8,19 y después de 19 sigue un número 2, es menor que 5, así que se mantiene exactamente igual, 8,19, no se le suma nada. Aquí tengo 0,527, tengo que redondear a 2 unidades, o sea, décima y centésima, ¿no? Y después de 2 sigue el 7, 7 es mayor que 5, por eso debo agregar uno más, sería 53. ¿Por qué 2 decimales? Porque es centésima, décima, centésima, ¿no? Es muy sencillo si lo vemos de esa manera, ¿no? Solamente hay que definir, comprender y aplicar con exactitud los dos criterios de redondeo. El número 4 dice, redondea los siguientes números a las milésimas, ¿no? O sea, sería entonces a 3 números, décima, centésima y milésima. Aquí tengo 9,7125 milésimas, 10 milésimas, pero vamos a redondear a milésimas, o sea que con 3 números. Todo debe quedar con 3 números. Si es necesario, dependiendo de. Pero es lo que me están diciendo, ¿no? Pero después de 2 existe el número 5, así que es igual a mayor que 5, se le agrega 1, quedaría entonces 9,713. Aquí era 712, se agregó 1 más, 713. Porque el número que le seguía es 5, y cuando es 5, se agrega. O es mayor que 5, también se agrega. Con ese criterio que definimos anteriormente. Aquí, después de la centésima, milésima, perdón, existe un 1 y un 1 no me suma nada porque es menor que 5, se deja exactamente igual, o sea quedaría 1,000, pero es lo mismo que escribir 1, ¿no? Porque un 0 que no me está haciendo absolutamente nada ahí. Aquí tenemos 0,999, tenemos que redondear a 3 decimales y el número que le sigue es 9, que es mayor que 5, me permite agregar una unidad. Y si yo le agrego una unidad de aquí, va a quedar 1.
Bien, de esa forma me he redondeado a la unidad, a la décima, a la centésima y a la milésima. En la número 5 hay un problema donde nosotros debemos redondear dependiendo de la cantidad que se está pidiendo. Por ejemplo, Tatiana compró un libro que estaba marcado con un precio de 5,67 balboas, o sea, 5,67 balboas, 5 dólares, ¿no? Y otro de 10,52 balboas o 10,52 balboas, ¿no? Si al momento de pagar el sistema redondea los precios a un solo decimal, o sea que significa que a la décima, redondeará un número nada más después de la coma, ¿cuánto deberá pagar Tatiana por su compra? Entonces, si redondea a un solo número, la primera quedaría 5,7. 5,7 porque si voy a redondear 6, después sigue el 7, 7 es mayor que 5 y puedo agregar entonces 1 al 6 que quedaría 5,7 que tenemos acá. Y acá 10,52 tengo que redondear a la décima, pero después del número 5 está el 2 es menor que 5, por lo tanto no se le agrega absolutamente nada, quedaría 10,5. Entonces 10,5 es la operación de una suma, 10,5 más 5,7 es igual a 16,2 o 16,2. Entonces Tatiana debería pagar 16,2 balboas, puede ser con 20 centavos, ¿no? Bien, de esta forma hemos culminado con una nueva operación sobre la regla de redondeo. Sin más, invitarlo a que se puedan suscribir al canal y puedan darle el like y compartir el contenido para sus otros compañeros. No siendo más, nos vemos en la próxima práctica.